Esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias. ¿Verdad que sí? Thanksgiving, como dice nuestra cultura americana. Y vamos a comer, ¿verdad? Yo sé que es hora de almuerzo. Esto es uno de estos privilegios pastorales. Tendremos que decidir qué y cuánto vamos a comer. Bueno, yo no decido qué, yo solamente decido cuánto mi esposa me deja comer ese día. Y miren cómo nuestra familia es la de Laura y la mía, es una rica mezcla de dominicanos, puertorriqueños y los productos cubanos y los productos americanos de esas mezclas. Pues nosotros terminamos con un menú así bien ecléctico, variado y muy sabroso, muy sabroso. El pavo está, pero no es el actor principal, porque yo creo que en todas las fiestas nuestras tiene que haber uno de estos, ¿verdad que sí? En nuestra familia nos pasamos los 2 o 3 meses antes decidiendo a dónde vamos a comer, decidiendo qué vamos a cocinar, decidiendo quién lo va a cocinar, cuáles postres vamos a traer, quién va a hacer qué, decisiones y más decisiones. Y nosotros también tenemos una linda costumbre en nuestra casa, nuestra familia, y es que le damos gracias a Dios por habernos traído hasta ese momento. Y cuando estamos juntos y empezamos, ¿verdad? Pues yo les noto en las caras a nuestros muchachos, en la familia, especialmente a los niños, pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Decidiendo por qué voy a dar gracias. Y al final toditos están dando gracias por su familia. Y eso es bueno. Como que se nos acaban las cosas, pero dar gracias por la familia es bueno. Así que esta semana, cuando usted se junte con sus familiares, de la manera que usted lo hagan, sean 2 o 3 o muchos, aproveche para decir gracias, Señor, porque la familia también es un modelo simbólico de lo que es nuestro Dios. Así que nuestras familias con todas sus arrugas, todos sus problemas, todos sus tíos raros a veces, los molestosos, los que pelean, esa familia, ese concepto es un concepto divino. Miren, es bueno darle gracias a Dios. Decida desde ahora que esta semana va a ser una donde usted le va a mostrar su gratitud al Señor. Y no meramente que el jueves y viernes son días feriados y que usted va a comer demasiado. Pero miren, más que cualquier cosa por la cual tú le pudieras dar gracias a Dios, tú puedes darle gracias a Dios por lo que ha hecho por ti, por lo que te ha dado, porque te sanó, porque te cuidó. Pero lo más importante, lo más trascendental, lo eterno, lo inconcebible, lo que nuestra mente humana no puede captar ni descifrar correctamente es que Dios haya decidido mostrarnos gracia y misericordia. Gracia en ofrecernos salvación que no merecemos a través de la obra redentora y sustitutoria en nuestro lugar de Cristo en la cruz. Y misericordia en no darte lo que te mereces, que es el castigo eterno separado de Dios. ¿Tú le das gracias a Dios hoy por tu salvación? Porque Cristo lo pagó todo. Y si hoy tú no puedes dar gracias con certidumbre de que Dios te haya salvado, o si sabes que nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pues hoy es el día que Dios ha escogido para ofrecerte precisamente el regalo más grande, más importante que tú puedes recibir, la salvación de tu alma. Pero es una decisión que tú debes tomar en el día de hoy. Yo quiero tomar ese tema y tocar el tema de decisiones importantes que nosotros tenemos que tomar. Y lo vamos a ver en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Así que vaya allí conmigo. Hemos estado estudiando este libro juntos.
por varios meses ya. Y aquí vamos a ver algo muy clave. Yo quiero que me prestes atención, porque mira, hay decisiones que tomamos, que tú y yo tomamos, que son muy, muy, muy importantes. Decidir cuánto vas a comer esta semana es importante para tu salud, pero no es muy, muy, muy importante. Pero hay decisiones que nosotros tomamos que son eternas. ¿Qué si yo te digo que hay decisiones que tú tomas y que hoy puedes tomar que tienen repercusiones en la eternidad? Y por eso yo quiero tocar este tema con ustedes hoy. Porque necesitamos tomar decisiones sabias. Tomando decisiones sabias. Y yo quiero que me prestes atención mientras vamos leyendo en este pasaje y vamos hablando de este tema en el día de hoy. Vamos a ubicarnos en nuestra historia otra vez, ¿verdad? Para después leer. Dejamos a Pablo y a Bernabé y Juan Marcos por un ratito en el puerto de Perge, en la región de Panfilia. Y cuando Pablo dijo, vamos para Antioquía de Pisidia, monte adentro, loma adentro, montaña adentro, Juan Marcos dijo, yo no sigo. Y hablamos la vez pasada, y yo quiero que tú le des gracias a Dios conmigo, de que Dios le dio a Juan Marcos una segunda oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti. ¿Cuántas? Y Juan Marcos tomó una mala decisión. No tomó una decisión sabia ese día y abandonó a Pablo y a Bernabé después de ellos desembarcar en esa ciudad. Así que vuelvan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a ver los dos primeros versos que nos ponen en nuestra historia otra vez. Esta es la palabra de Dios y ella dice así. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Juan Marcos no tomó una decisión sabia. Pero ya lo dijimos y lo vuelvo y repito. Gracias porque Dios da segundas oportunidades, ¿verdad que sí? Gracias porque Dios en un momento dado te ha dado a ti muchas oportunidades de tú arreglar una decisión que has tomado que no ha sido sabia. Y vemos las repercusiones en la vida de Juan Marcos, pero la vez pasada vimos también cómo Dios le dio la oportunidad. Después de él abandonar a sus compañeros, le dio otra oportunidad. Y les dije a ustedes, y quiero que lo recuerden en el día de hoy, Dios redime tus errores y los convierte en bendición, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades. ¿Tú dices amén conmigo? Dios redime tus errores y los convierte en bendición, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y el segundo verso que leímos ahí, el 14, nos indica que Pablo y Bernabé cruzaron esa cordillera, la cordillera Tauro se llama, por ese monte grandote que está ahí, y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y al final de ese versículo hay un detalle que dice que Pablo y Bernabé fueron el sábado, el día del reposo, a la sinagoga. Y eso no es una coincidencia que ellos vayan ahí. No es meramente porque es su costumbre religiosa. Es que Pablo intencionalmente ha tomado una decisión de que él va a ir los sábados a las sinagogas cuando él llegue a una ciudad. Porque ahí se le va a permitir hablar, que era la costumbre. Y él va a poder ahí entonces compartir el mensaje que Dios le ha dado. Esa es una decisión sabia. Y yo te digo a ti en el día de hoy que cuando tú, en cualquier manera, de cualquier manera que lo hagas, compartes
el mensaje de salvación, la buena noticia, o la modelas con tu comportamiento, tú estás tomando una decisión sabia, porque es una decisión que tiene repercusiones en la eternidad. Y quizás nos hacemos la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué decidió Pablo ir a Antioquía de Pisidia? ¿Por qué escogió esa ruta? Una que, por cierto, es bien difícil, y los historiadores nos dicen que es una ruta peligrosa también por los caminos que habían allí. Había muchas personas que atracaban a los viajantes. Pero ¿saben algo? Parece que Pablo quería ir a las ciudades principales que estaban en las carreteras que cruzaban el Imperio Romano. Y donde quiera que se cruzaban dos de esas carreteras, Pablo iba allí. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que eran decisiones que él había tomado, dirigidas por el Espíritu Santo. Porque en un momento dado vamos a ver que una decisión que Pablo toma, el Espíritu Santo se la cambia y le dice, no, ahí no, yo quiero que tú vayas a otro sitio. Y hay decisiones que Pablo está tomando que son importantes, que son sabias. Pero también vemos aquí la combinación que yo creo que es importante que nosotros como creyentes entendamos. Y es que Dios obra y ejecuta su voluntad soberana a través de nuestras decisiones. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios te usa a ti y me usa a mí para llevar a cabo su plan eterno de salvación? ¿Tú le das gracias a Dios en este día? ¿Tú te das cuenta que lo que tú haces, lo que tú modelas, lo que tú predicas, Dios lo usa para salvar? Es una combinación de la voluntad humana y la soberanía de Dios. Entonces Pablo va a visitar una sinagoga que está en Antioquía de Pisidia, y se llama así esa ciudad, por cierto, porque hay varias Antioquías en el mundo romano en ese entonces, todas nombradas en honor a un rey Antíoco, un rey sirio que había muerto hace muchos años ya. Así que el versículo 15 dice así: después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio mandaron el siguiente mensaje: hermanos, a Pablo y a Bernabé, hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Y yo me imagino a Pablo: gracias, Señor. Por eso yo vine aquí este día, para que tú me dieras una oportunidad. Y en el resto de este capítulo hay un bello sermón. Y yo se los voy a leer y ustedes me van a prestar atención, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes noten en este sermón 3 cosas bien importantes para que lo vayan siguiendo conmigo. Primero, 3 veces Pablo va a usar la frase hombres de Israel o gentiles o hermanos. Cada vez que Pablo haga eso, usted dice, Pablo está moviendo su sermón de un punto al próximo. ¿Están conmigo en eso? Sí, cuando yo diga hermanos o hombres, varones, israelitas o gentiles, usted va a decir, Pablo está moviendo su sermón. Pablo va a predicar en una manera que ya hemos visto en el libro de los Hechos. Pedro ha predicado de esta manera. Esteban predicó de esta manera justo antes que empezaran a darle pedradas, ¿verdad? Y lo mataran. Él va a hacer un recuento de la historia de los judíos, hasta traerlos al punto de que tienen que enfrentar a una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y al traerlos ahí, la persona tiene que decidir qué va a hacer con este Jesús. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuando Jesús es presentado al ser humano, hay un dilema. Hay un dilema. ¿Qué yo voy a hacer con Jesús? Así que escuchen y noten conmigo las decisiones que se van a tomar en los versos que vamos a leer. Así que usted me puede seguir, yo voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 16 en adelante. No se me duerman. ¿Están conmigo? Porque es un sermón largo. Versículo 16 dice: entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres
de Israel, dijo, y ustedes gentiles, ustedes que temen a Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Una decisión no muy sabia, ¿verdad? Y seguimos. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados. Tenía que convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a ustedes y a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le dieron a Pilato o le pidieron a Pilato que lo matara. Y una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios, di pero Dios conmigo. Yo no sé si Pablo hizo eso, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Y actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Y dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Y otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer.
Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron, miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien se los dijera. ¿Siguieron el sermón de Pablo conmigo? 3 secciones. Una historia, un punto de transición donde te lleva a través de los héroes del pueblo de Israel, David, Moisés y Juan el Bautista, para decirte ninguno de estos son el más importante. Todos apuntan hacia uno que se llama Jesús. Y sus últimas palabras en el versículo 38, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús ustedes tienen el perdón de sus pecados. Tú le das gracias a Dios en el día de hoy de que por medio de Jesús tú tienes perdón para tus pecados. Porque mira, la misma noticia, la misma buena noticia de salvación se te ha ofrecido hoy, lo hemos cantado. Cristo lo pagó todo en la cruz por ti. Tu pecado que era rojo como el carmesí, Dios lo puso tu cuerpo, tu vida blanca como la nieve. No rechaces la oferta de salvación que Dios te ha hecho. Toma una decisión sabia en el día de hoy, si no lo has hecho, de reconocer que este Jesús de quien Pablo está hablando es la única persona que puede redimirte de tus pecados. Porque miren, hay decisiones que son muy importantes. Y cuando este mensaje, esta buena noticia, es predicado, el oyente no tiene alternativa. Pablo llevó a esa gente a decirle, ¿qué van a hacer con este Jesús? Y yo te digo a ti lo mismo en el día de hoy, ¿qué vas a hacer con este Jesús? Entonces yo quiero que leamos los últimos versos que están en este capítulo y veamos las decisiones que se tomaron. Para que tú y yo nos hagamos la pregunta hoy, ¿fueron decisiones sabias o no? Y tú reconozcas en este día que hay decisiones que son, ¿qué? Muy importantes. Otra vez, leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 42 en adelante, dice, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar esas cosas la semana siguiente. Y muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran en la gracia de Dios. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Y cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero le predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar a salvación, esta salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, di conmigo, cuando los gentiles, porque tú y yo somos gentiles, ¿tú sabías eso? Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna
se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Y luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y se llenaron del Espíritu Santo. Aquí hay una serie de decisiones que se toman. Primero dice la palabra de Dios que algunos judíos, escúchame bien, rechazaron la oferta de vida eterna. Parece increíble decir eso, ¿verdad? Que alguien pueda decidir rechazar la oferta de vida eterna. Yo quiero que tú consideres entonces en el día de hoy que los seres humanos se pierden eternamente porque deciden rechazar la oferta de salvación. ¿Estás conmigo? Los seres humanos se pierden eternamente porque deciden rechazar la oferta de salvación. Vuelve conmigo al versículo 46 si tienes tu Biblia. Mire lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado. ¿Tú me estás escuchando? ¿No te duele en el alma que hayan gente por ahí que hayan decidido rechazar la oferta de vida eterna y por tanto están perdidos eternamente? ¿Lo vemos claramente ahí? Miren, hay muchos pasajes en la Escritura que muestran esta misma verdad. Y yo quiero leer algunos de ustedes, con ustedes, algunos de ellos. Miren, por ejemplo, Jesús en una ocasión, discutiendo con los líderes judíos, les dijo lo siguiente: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque no toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso es natural, escúchame, que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. En otra ocasión Jesús lloró frente a Jerusalén y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y Juan nos registra estas palabras de Jesús hablando con los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y en el libro de Romanos tenemos estas palabras. Escúchalas bien. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos
conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que, ¿qué? No tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Dios se ha mostrado hacia el ser humano desde su creación. El salmista dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento afirma la obra de sus manos. Y Dios se ha revelado al ser humano en su magna revelación, que es Jesucristo. Y aún así, el ser humano se pierde. ¿Por qué, hermanos? Se pierden eternamente porque rechazan la oferta de salvación que Dios le hace. No rechaces. No rechaces. No rechaces la oferta de salvación que Dios te hace. Pero en este pasaje hay otra gran verdad que yo quiero compartir con ustedes también. Si vuelven conmigo a los versículos 47 y 48, ellos dicen así. Pablo, hablando otra vez, dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, Dios te ha hecho luz. Dile a alguien que está ahí al lado tuyo, Dios me hizo luz. Dile. Y dile a otro que está cerca de ti, Dios te hizo luz. Díselo. Y uno prende la luz cuando uno quiere echar fuera la tiniebla, ¿verdad que sí? Tú has sido hecho luz para que aquel que no conoce a Jesús como su Salvador tenga un mensaje claro de quién Él es y tome una decisión sabia. Y Dios te ha hecho luz para los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de Providence, más lejanos del área donde nosotros estamos, más lejanos de la tierra. Y a mí me encanta el versículo 48, cuando los gentiles oyeron que ellos también tenían acceso. ¿Qué hicieron? Se alegraron y dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y noten lo siguiente. Nota. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. ¿Tú lo leíste ahí? Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Todos los que fueron, ¿qué? Elegidos. Y aquí está la segunda verdad. Los seres humanos son salvos eternamente porque Dios los elige para vida eterna. Y en pocas palabras, mis hermanos, en estos dos versos, usted tiene una de las grandes doctrinas de la fe cristiana, la doctrina de la elección. Dios en su soberanía elige a los que han de ser salvos. En la carta de Pablo a los Efesios, Pablo lo describe así. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Dígame conmigo. Porque Dios te bendice. Y nota, incluso antes de haber hecho al mundo, di conmigo, antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos.
Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo antes de haber hecho al mundo. Dios te amó. Dios te eligió para vida eterna. Y noten cómo Pablo lo describe en Romanos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuere el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Los justificó, dice la Reina Valera. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y quizás alguno de ustedes se está haciendo la pregunta, que yo creo que se desprende de esto que hemos dicho. Dios elige salvar a algunos y a otros no. Miren, hermanos, la Biblia enseña claramente que los seres humanos se pierden eternamente porque rechazan la oferta de salvación. Y el ser humano, los seres humanos son salvos eternamente porque Dios los elige para vida eterna. Y el coro que sube cuando uno predica esto, y que algunos de ustedes quizás por respeto no lo han preguntado todavía en voz alta, es: eso es una injusticia. Y de nuevo Pablo responde a nuestro coro. El libro de Romanos también, capítulo 9, verso 14 en adelante, dice: ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión a quien yo quiera. Y por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado para exhibir, con un propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿y por qué culpa Dios a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y Pablo dice: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Miren, mis queridos, ninguno de nosotros sabe. Aquí nadie sabe de antemano a quién Dios ha elegido para salvación. Ninguno de nosotros sabe, quizás solamente tú, si has decidido rechazarlo. Por eso nosotros en esta iglesia y en la iglesia protestante evangélica en todo el mundo se predica este mensaje de salvación, porque yo no sé, nadie sabe a quién Dios ha escogido de antemano. Y Dios me ordena entonces a mí a predicar la buena noticia de salvación para que usted la escuche. Y yo quiero que tú pienses conmigo en esta frase. Te la lleves a tu casa. Dios elige y tú decides. Dios elige
y tú decides. Y la pregunta clave aquí es, ¿vas a decidir sabiamente? Nosotros somos creación, no creadores. No podemos argumentar con Dios sobre lo que es justo o no a nuestro entender. Nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que Dios es justo, que no puede haber injusticia en Dios. Porque si hubiese injusticia, entonces Dios no es Dios. Dios no puede pecar, no puede ser injusto. Pero mi definición de justicia y tu definición de justicia es humana y Dios es divino. Nosotros somos creación y Él es creador. Y habrá decisiones que Dios toma que ni tú ni yo podemos entender. Pero la decisión de aceptar la oferta de salvación la tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo es que vamos a decidir? ¿Y cuándo es que vas a decidir? Miren, el mensaje que Pablo predicó ese día fue escuchado por muchas personas. Algunas de ellas lo rechazaron. Otras se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Dios elige y tú decides. Y déjame hacer un paréntesis aquí bien importante. Escúchame bien y estoy terminando. El peor peligro para una persona es pensar que es salvo y no serlo. ¿Me escuchaste? Esas personas que estaban discutiendo con Jesús ese día, le dijeron a él, nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque leen en las Escrituras y saben que en ellas hay vida eterna. Y optan, deciden no fijarse en mí, a quienes ellas apuntan. Porque es de mí que hablan las Escrituras. Yo soy el que tengo la vida eterna y ustedes me rechazan a mí. Dios elige y tú decides. Tenemos que tomar decisiones sabias en la vida. Y un día de esto vamos a predicar un tema así de cómo tomamos decisiones sabias, ¿verdad? Cuando compramos un carro, ¿cuál carro debemos comprar? Cuando nos vamos a casar, ¿cómo debe ser la muchacha? Cuando vamos a comprar una casa. Hay decisiones sabias en la vida y hay decisiones importantes y tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos, como la de Juan Marcos, tienen repercusiones. Y gracias a Dios por segundas oportunidades, pero a veces tenemos que sufrir por las decisiones que hemos tomado. Pero yo quiero empezar o terminar hoy como empezamos. Esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Y tú crees que puede haber algo por lo cual dar gracias esta semana que sea más importante, más grande, más maravilloso que el que Dios quiera que tú seas salvo? Dale gracias a Dios conmigo hoy y esta semana por su oferta de salvación, por el mensaje de la buena noticia que se te ha predicado y que tú has escuchado. Pero tú decides si lo aceptas. ¿Qué vamos a hacer con Jesús hoy? ¿O es el Mesías, el Señor y Salvador de tu vida, o no? Tu decisión. Si lo es, dale gracias a Dios. Y vive una vida que lo demuestre. Por favor. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir modelando no a Jesús, sino a otra cosa? ¿Vamos a seguir siendo una iglesia? Y no hablo de esta, pero la iglesia, que la gente la ve y dice, yo no quiero eso. ¿O vamos a hacer luz?
Y la advertencia clara, ten cuidado de que creas que estás en el libro de la vida y Dios no haya levantado la pluma a tu favor todavía, porque ese es el peor error que tú puedes cometer. ¿Qué vas a hacer con esos? Me encantan las palabras de Pablo. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, tomando decisiones sabias. Dios elige, tú decides. ¿Cuál será tu decisión en el día de hoy? ¿O vas a ser luz porque eres creyente? ¿O vas a decir, oh Dios eterno, tú me estás dando la oportunidad hoy? Y si yo te rechazo, tú me estás diciendo que soy yo que te rechazo. Para que cuando yo llegue allá y me enfrente a ti y busquen mi nombre en el libro de la vida y no lo encuentren, yo no tenga excusa. Y yo no pueda decir, tú eres injusto. Y Dios me diga, todos ustedes eran pecadores. Yo pudiese haberme olvidado de todos. Que yo haya elegido algunos es mi decisión. Tú vas a discutir con Dios y tú quieres que yo te lo explique, ¿verdad? Tú quieres, pastor, ayúdame a entender esto, porque es que yo no lo entiendo. Es injusto, pastor. Yo no tengo la respuesta. Yo te estoy citando lo que dice la Biblia de Dios, pero la Biblia de Dios es clara, la palabra de Dios es clara. Quien se pierde es porque lo rechaza. Si te vas al infierno hoy es porque rechazaste a Jesucristo, no porque Dios eligió que te perdieras. Yo quiero que tú estés claro conmigo. Y si Dios te está dando hoy la oportunidad de saber, miren, me pongo así, ¿saben por qué? Porque es tu vida eterna lo que está en juego. Y qué lindo es venir aquí y cantar y celebrar juntos. Y como decimos los dominicanos, allantar que somos creyentes. ¡No! Es tu vida eterna lo que está en juego. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Pero Dios te ama más que yo. Yo voy a cerrar orando. No salga de aquí rechazando la salvación que Dios te ofrece. No te atrevas a salir de aquí sin saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, tú ofreces salvación. Yo no entiendo todo esto, pero yo entiendo lo que es que tú hayas elegido desde antes de la fundación del mundo, y también entiendo lo que es rechazar. Yo entiendo eso. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, que hoy cada uno de nosotros nos des cuenta, se dé cuenta, Señor, nos demos cuenta, que o somos luz, si somos creyentes, o vamos en un camino recto a una eternidad apartado de ti, lo cual llamamos infierno. Oh eterno Dios, salva hoy. Si hay alguien aquí luchando con esta decisión, oh eterno Dios, muéstrale, por la misericordia de Jesús, que tiene que tomar una decisión clave.
que no es levantar la mano y creer que eso es lo que resuelve. No, es entender que me están ofreciendo una salida de una carretera que lleva a la perdición. Y solamente el que cree en Jesús y lo confiesa como Señor y Salvador puede tomar esa salida. El resto va directo a una eternidad horrible. Oh Señor, salva. Ayúdanos a hacer luz. Si es que hemos profesado que tú eres nuestro Señor y Salvador, oh Señor, ayúdanos a hacer luz. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que entiende claramente que Dios ha tocado su vida y quiere confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador, yo quiero que tú pases aquí al frente conmigo.